2. El pacto. El campamento Corea era una construcción alargada con 15 piezas de cada lado, interrumpido por un pasillo que iba de lado a lado, donde estaban habilitados 3 inodoros con cisterna y 3 duchas con sus puertas y su sistema de desagüe. En tiempos pasados su aseo diario era motivo de discusiones, peloteras y divisiones entre las señoras que con sus hijos compartían el campamento con otras mujeres solteras y respetables como mamá y sus comadres Itria, Mayo, Nao, entre otras. Otras eran mujeres recatadas aunque con maridos de ocasión, y otras menos recatadas, putas de verdad, que con sus machucantes de turno invadían la poca tranquilidad creando una atmósfera de prostíbulo barato desde que asomaba la noche hasta altas horas de la madrugada. Las piezas enumeradas del 1 al 30 albergaban a mujeres que cumplían con los servicios de aseo, lavado y planchado de ropa, cocina, cuidado de niños, etc., en general, oficios domésticos, en casa de los ejecutivos de la compañía. Muchas de esas mujeres llegaban también con el espejismo de conseguir dinero a través de un trabajo fácil en una tierra donde, según los comentarios, había tanto trabajo como dinero de sobra. Algunas, sin embargo, iban para dar y, de ser posible, recibir el placer que proporcionan los idilios prohibidos, dañando hogares ya formados, quizás para olvidar un pasado lleno de frustraciones y tormento. Mi madre, por su parte, había culminado una relación de años con un hombre de las Sábanas de Córdoba, que en un viaje de negocios a Magangué, donde ella vivía con sus padres y hermanos, la conoció, y más tardó ella en reaccionar cuando ya era su esposa legítima. Tuvieron 5 hijos, 3 de los cuales nacieron en el corregimiento de El Pato, en ese entonces sede de la compañía, donde se encontraba empleado. Era un hombre alto, de aspecto caucásico y ojos revueltos como la mayoría de hombres de las Sábanas del departamento de Córdoba, que se caracterizan por su aspecto amarillento y sus ojos claros gracias al mestizaje con libaneses y palestinos que llegaron a esas tierras, décadas atrás, con la esperanza de borrar sus recuerdos de guerra santa milenaria. Esa naturaleza de su origen hacía de él un hombre arrogante, en una sociedad machista. Su madre, que para nuestra tía siempre tuvo vainas de bruja, se sentía con el deber de preservar el linaje de su hijo. Odiaba a mamá desde el primer día en que su hijo puso los ojos en ella, y se empecinó tanto en hacerle la vida imposible, hasta que, cansada de tantas humillaciones, mamá lo puso a escoger entre una relación seria sin la intervención de la suegra o su marcha irrevocable de la casa con los 5 hijos. Él conservó los 3 hijos mayores, y ella se fue de la casa con los 2 menores con la advertencia hecha por él, de que jamás se acercara a sus hijos, pues no le perdonaba haberse alzado contra su madre, que para él, a diferencia de nuestra tía, tenía cosas de santa. No podía esperarse nada más de un hombre que en su lugar de origen se hacía pasar como ejecutivo de la compañía, y entre sus compañeros de trabajo posaba como un intelectual y líder de su región, cuando en realidad no era ni lo uno, ni lo otro, era un habla mierda, según el criterio de nuestra tía. Este fracaso en su vida y con 2 hijos que mantener, obligó a mamá a buscar un empleo a como diera lugar, pues ya su familia había perdido el esplendor de otras épocas. Cuando se enteró de que la compañía se había trasladado para el Bagre, y que su ex marido jamás expondría a su madre a las vicisitudes que generaba el traslado, tomó ese como su lugar de destino, llevando consigo a los 2 hijos. Encontró trabajo en la lavandería, cuyo recién ascendido jefe ya la había conocido como la mujer respetable de un trabajador en la sede de El Pato. Lo llamaban Mr. Patterson. Era un jamaiquino con un negro intenso en la piel, y unos modales de caballero que hacían suspirar a más de una. Descendía de un Patterson extraído de África, a quien los blancos habían robado sus raíces, sus costumbres, su lengua y sus creencias en un rapto aceptado por todas las instituciones, desde la iglesia hasta los gobiernos, y que sembró su semilla en Jamaica y fundó una familia que se trasladó a las plantaciones de Texas y se regó por el país del norte, con otras costumbres, otra lengua y otras creencias. Era un hombre excesivamente culto. Gustaba de la lectura y de la buena conversación. Tenía el acento dulce y enredado de los que no pronuncian bien el español, pero era dueño de una sonrisa y una mirada que decían más de él que lo que él podía decir de sí mismo. Al parecer lo suyo con lo de mamá fue amor a primera vista, entre 2 personas adultas, cada una con un pasado y un presente que debía ponerlos a pensar en otros asuntos.
Sin embargo, sucumbieron al amor, sin importarles ni su condición de madre soltera, ni la de hombre casado. Su esposa, Mrs. Mary, una jamaiquina de aspecto glacial y rasgos zulúes en un negro brillante, se enteró rápidamente, en un pueblo donde el chisme corría más rápido que la luz. Jamás hizo un comentario, ni un gesto que manifestara su conocimiento de la infidelidad de la que era víctima, de puertas para afuera cuando asistían a los oficios de la iglesia metodista. Pero de puertas para adentro, solo le provocaba matar al hombre que la ponía en ridículo ante la gente y juraba, en una retahíla de maldiciones en lenguas africanas hacia la concubina, y madrazos en inglés al infiel, no perdonarles esa falta cuando ya sus uñas no daban más para arañarlo. Cuando nació mi primera hermana, Beryl Elizabeth, a la luz del concubinato público, ya la relación entre ellos era aceptada, y hasta cierto punto era bien vista. Pues la pieza de mamá, se convirtió en el eje de las relaciones de papá con sus amigos. Organizaban noches de tertulias, tomaban cerveza o vino, y ella gustosa los atendía, y para los demás, ellos formaban una pareja ideal. A los 4 meses de nacida, en un momento en que mamá lavaba unos pañales a pocos metros, en un descuido suyo, papá entró a la pieza y con todo el sigilo que le fue posible le llevó la niña a su mujer. Como buscando con esa acción enmendar la ofensa a su esposa, le propuso, y ella aceptó, criarla a partir de ese momento, pues ellos no tenían hijos. La reacción de mamá no se hizo esperar, pero de nada valió. Él le aseguró que la niña jamás pasaría trabajo, siempre estaría bien cuidada y jamás le sería devuelta. Además él no pensaba irse de su vida y siempre estaría allí para ella, lo que permitía la posibilidad de tener más hijos. Cansada de tanto pelear, sola y abatida, mamá decidió rendirse dejando la situación como un pacto donde tenía todas las de perder. Un pacto en el que mi papá se libraba de la presión de la esposa, y ella, entregando a su hija sin querer, conservaba el amor de su hombre, mientras la jamaiquina consumaba su venganza, restándole la felicidad completa a la intrusa. Era consciente de que no valían los ruegos, ni el llanto, ni la intervención de los amigos que se sorprendían al comparar en el acto, el sufrimiento de la madre afligida y el regocijo de la madre sustituta. Hasta que nació Helen, luego Lucía, Omar Alberto, Rafael, a quien llamamos Huicho, y por último yo. Y a medida que iban naciendo más y más hijos, la niña mayor, Beryl, como la llamaron, iba creciendo, con todo el cuidado de una buena crianza, pero con la convicción de que la señora que trabaja en la lavandería, cuyas hijas mayores dicen ser hermanas suyas, no era su mamá. Mamá tuvo que esperar cerca de 40 años para volver a ver y abrazar a su hija en una escena llena de lágrimas, arrepentimientos y perdones de sobra en Cartagena, donde Beryl nos encontró después de una búsqueda llena de averiguaciones por medio país. Y así fuimos una familia completa, con el paso del tiempo, y los hijos de cada quien, hasta que el cáncer hizo mella en su cuerpo y nos la arrebató la muerte algunos años después. 3. La fiebre del oro. Antes de culminar el siglo XVI, el conquistador español Jorge Robledo se perdió con sus tropas en la maraña selvática del norte antioqueño. Lo que allí encontró era lo más parecido a la leyenda del Dorado que inspiraba a los conquistadores de la época. Como todos los españoles, repartió baratijas entre los primitivos pobladores, recibiendo a cambio las bondades y la inocencia de los indígenas, de la que más adelante él, como hicieron los demás conquistadores, abusaría demostrando su sed de rapiña. Decidió bautizar con nombres de su patria las 2 localidades que lo volvieron rico y famoso: Zaragoza y Segovia, lugares en donde se encontraban los yacimientos que convertirían a la Nueva Granada en el mayor productor de oro del mundo durante el siglo XVII. De estas tierras cuyos trabajos de orfebrería son mundialmente conocidos, el Imperio Español se llevó entre los siglos XVI y principios del XIX, más de 1000 toneladas del preciado metal. Las cerca de 3000 familias de esclavos africanos que fueron arreados como animales hasta esas localidades para explotar las riberas del río Nechi, extrajeron el mineral con tan buenos resultados que se hizo necesario fundar la Casa Real de Fundición. Para principios del siglo XX la doctrina Monroe y los gobiernos títeres de la época les permitía a los norteamericanos la potestad de explotar los yacimientos.
utilizando dragas a vapor que más adelante fueron cambiadas por dragas eléctricas con unas enormes cucharas escalonadas, con forma de pocillos, las cuales penetran la tierra hasta 20 metros en la base del río. El material sustraído es lavado meticulosamente para conservar el oro y desechar los residuos sobre la orilla, donde se van formando grandes montículos de piedras conocidos como cargueros. Los destrozos ecológicos son incalculables. Por solo mencionar la deforestación desmedida de la zona, la cual vulnera los terrenos, haciéndolos propensos a las inundaciones de grandes praderas donde se cultivaba el maíz, la yuca, legumbres, caña y banano de los que centenares de familias campesinas derivaban su sustento. El monopolio norteamericano había sido amo y señor económico, político y militar de la región. Sus gerentes llegaron a nombrar y destituir alcaldes, funcionarios, inspectores y policías de la zona según sus conveniencias. En realidad, la compañía llegó a establecer por medio del terror una soberanía absoluta a todo lo largo y ancho del río Nechi, llegando a despojar a los colonos de sus dominios de una manera arbitraria y cruel, quienes desafiando la selva venían a hacer aberturas para sembrar maíz, arroz, cacao y plátano. Corea, y en general todos los campamentos, barrios, casas de los ejecutivos y el hospital, surgieron en el Bagra a finales de la década de los 40 después que la Pato Consolidated Gold Mining extrajera el último tomín de oro de las entrañas de la tierra que explotaba en el corregimiento El Pato a pocos kilómetros de allí, en la margen izquierda del río donde la quebrada Pato deposita sus aguas al río Nechi. El Pato, que a su vez, había sustituido a Zaragoza como centro de operaciones de la compañía, desde los años 30, era un pueblo asombroso, una ciudadela con cabañas de seguridad, con barrios como El Palomar, La Cortina y el Plan de la Loca. Era un pueblo de calles anchas y asfaltadas, siempre frescas por los jardines, almendros, acacias, ceibas, cañafístulas y carboneros, entre otros. Las casas de los ejecutivos eran amplias con ostentosas piscinas, pisos brillantes, grandes ventanales y un aeropuerto desde el cual salían todos los días, rumbo a las bodegas del tesoro norteamericano, aviones cargados de arrobas de oro refinado. Los gringos habían construido allí un pueblo maravilloso, una especie de sueño americano en medio de la selva y la manigua del nordeste antioqueño. De repente, todo cambió. Y el sueño para muchos se convirtió en una pesadilla de la que ni ellos ni sus descendientes han logrado despertar con el paso del tiempo. La pesadilla de la pobreza. A principios de los años 50, después de más de medio siglo de explotación en la quebrada, se dieron cuenta que los terrenos comenzaron a perder sus bondades auríferas. Y en una decisión que aún mantiene asombrados a muchos, los norteamericanos, amparados por la alcaldía de Zaragoza, cabecera municipal, borraron el pueblo de la memoria de los hombres, bajo el argumento de que no podía dejarse nada en pie, porque allí podía meterse la chusma liberal. Después de sacar las dragas y todos los equipos de extracción, dieron la orden de desentechar y pasar las máquinas bulldozers por encima de las casas, el casino, los bares, la planta de hielo, los campamentos y los jardines. Fue una destrucción dolorosa. A pesar del llanto y de las voces de protesta, lo que era un pueblo organizado y limpio quedó convertido en escombros, como en una zona de guerra. Cuando los obreros se sublevaron para evitar la demolición, los agentes del consorcio quemaron varios ranchos de los alrededores, y hasta un anciano que defendía su techo fue incinerado. Como justa respuesta, una violenta rebelión popular se extendió hasta Zaragoza. A piedra, y a una bala y con dinamita, las gentes dieron libre curso a su repudio contra los imperialistas y sus guardianes criollos. Algunas pocas familias, sin embargo, decidieron quedarse alojándose cómodamente en el hospital, un edificio de 3 pisos y grandes ventanales, que por la urgencia del uso de las máquinas no tuvieron tiempo de tumbar. Pero su hospedaje no les duró mucho. Una mañana, cuando en su memoria comenzaba a decantar el trauma de la demolición, fueron despertados por los sonidos propios de la fiebre del oro. Al asomarse a las ventanas, vieron como cientos de barqueros con bateas, palas y picas, estaban raspando la tierra sobre la que estaba construido el centro asistencial. Cada vez llegaban más y más hombres con mujeres y niños a raer los pisos, las bases y los jardines de las casas, la escuela y lo que quedaba de las demás construcciones. Comprendieron entonces que les había llegado la triste hora de partir.
Era como si estuviesen viviendo un mal sueño, del cual, cuando despertaron, ya estaban habitando en nuevos campamentos en el Bagre. Para ellos, una réplica de El Pato, pero nunca igual.